Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Llevamos prácticamente toda la semana con este lío en el que nos ha metido la vicepresidente del gobierno, Yolanda Díaz. Y es lo de la cesta de la compra, 30 artículos, 30 euros. Artículos, como dijo en un principio, con ese desliz ilingüe, básicos. Bueno, al final no eran tan básicos, porque al final aparecía por allí que si una tableta de chocolate blanco, no aparecía ni una fruta, ni una verdura, ni una carne, ni un pescado, ni leche, ni huevos. Eran cosas, pues bueno, que en definitiva no es lo que necesita una familia, no es lo que se necesita en una casa. Era una solución un poco extraña. Al final todo se ha ido al traste. Ayer estuvimos hablando también sobre este asunto y al final pues llegamos a la conclusión de que efectivamente lo que se trata es que Yolanda Díaz trata por todos los medios de estar en candelero, trata de estar siempre visible, visibilizarse a través de los medios de comunicación, porque tiene un proyecto político personal, personalista. Tiene un proyecto político de sumar, de esa labor de escucha, ya no sé cómo llamarle, pero en definitiva lo que pretende es seguir, aspirar a tener un protagonismo político. Y para eso ha de estar siempre visible en los medios de comunicación, organizando un pifostio como este, de la cesta de la compra, o sea como fuere. Al final resulta que el gobierno social comunista, pues aunque tenga una faceta socialista y otra comunista, pues se reconduce por sí solo en una faceta de o bien asimilarlo todo, o bien tener dos caras de la misma moneda. Por un lado están los socialistas, que no entran por el aro de lo que dicen los comunistas, pero lo tienen que aceptar. Aquí en Almería, por ejemplo, lo vemos muy claramente, simplemente se le hacen oídos sordos a Yolanda Díaz. Bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, unas declaraciones que hacía el secretario provincial del Partido Socialista, Juan Antonio Lorenzo. El secretario provincial del PSOE se le preguntaba ¿qué opina usted sobre esta propuesta de la cesta de la compra de Yolanda Díaz? Que como saben ustedes, se le anticipó un día la empresa Carrefour y dijo que, bueno, que iba a poner en marcha y en práctica esa iniciativa de 30 productos a 30 euros. Bueno, pues para el señor Lorenzo, secretario provincial del Partido Socialista en Almería, esto es como lo que hace el Corte Inglés. Ya es primavera en el Corte Inglés, ya llegaron las rebajas del Corte Inglés, o ya están las ofertas de Mercadona. Es una iniciativa por parte de Carrefour, nada tiene que ver con el gobierno. Vamos a escucharlo, aunque se oye un poco mal, vamos a ver. ¿Qué tipo de oferta? Bueno, pues un acuerdo de grandes superficies, que es una oferta que entendemos que no está mal, pero que no tiene nada que ver absolutamente con una decisión política, sino es una oferta pública de una cadena o de alguna cadena alimentaria que está en su perfecto derecho de hacer este tipo de ofertas. O sea que es una oferta pública de una cadena alimentaria, nada tiene que ver con decisiones del gobierno. Antonio Pérez, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿qué te parecen estas cosas? Una cortina de humo para alcanzar protagonismo la vicepresidente segunda del gobierno, para relanzar su proyecto y que lógicamente a los demás partidos pues no les parece nada bien que haga así. Pero no es la primera que lanza, lleva ya tiempo queriendo salir en todos los medios. Y estoy convencido de que una vez que pase esta, sacará otra. Tiene que, cara a las próximas elecciones, presente o no presente su proyecto a ella, pues tiene que seguir sacando, haciéndose visible y hasta hay algunas encuestas que le dan un potencial de votos del 10 y hasta el 12%. Ha habido, a pesar de lo que dice y de lo que hace. Pero bueno, las encuestas están para eso. Hay campeones de la barbaridad aquí, ¿eh? Y además que le aplauden. Hay gente que aplaude este tipo de cosas. Sí, siempre para... Algunos hasta se las creen y todo, por eso. Sin duda. Les parece bien. Vaya. No, se debería dedicar más a gobernar y menos a estas cosas que tarea tienen el gobierno. Muy bien.
Iba a decir Antonio, pero es que estamos tres. Jesús, mejor, Jesús Hidalgo. Yo iba a contestar buenas noches, Antonio. Porque es que no se puede. Pleno, hoy tenemos pleno. Exactamente, hoy tenemos pleno de Antonio. Pero bueno, tú tienes la posibilidad. Yo puedo ser Felipe y tú Jesús. Así Antonio que nos no tiene diferenciamos. margen, Antonio no tiene margen de error, lo comentábamos al principio. Muy bien. Pues nada, sí, unirme un poco a lo que comentaba Antonio. Es decir, parece ser que el otro día escuchaba yo que esta iniciativa se ha puesto también en práctica en algunos países de la Unión Europea, Francia, creo recordar, pero no, digamos, al nivel tan chapucero y tan cutre como en España, es decir, sino que lo que ha hecho el gobierno francés ha sido efectivamente poner tope a ciertos precios, a ciertos productos, pero no en el tramo final, que es lo que advertían algunas de las cadenas alimentarias, algunos de los empresarios autónomos, decir, mire usted, si hay una cadena de producción, si hay una inflación en todo ese tipo, en esos eslabones, y usted me topa a mí el precio final, usted me está asfixiando a mí, al último del eslabón. Y eso es lo que esta gente, con tantos asesores, con tanta gente detrás de ellos, no piensa. Es decir, mire usted, aquí lo que hay que elaborar es una ley de cadena alimentaria que efectivamente, o de producción, que efectivamente vaya poniendo límite a esa plusvalía, a esa ganancia, a esas subidas que hay, que efectivamente existen. Pero ¿quién es el principal beneficiario, y ahora se está poniendo de manifiesto, de todo este margen, sobre todo de la inflación? Hoy sale la noticia que el gobierno, o sea, el Estado, ha recaudado 15.000 millones de euros más de lo previsto en materia fiscal, producto de la inflación. Es decir, probablemente a lo mejor no interese poner freno a esto, probablemente no, casi con toda seguridad. Y si nos vamos a la serie histórica, siempre se está demostrado que gobierno de izquierda, gobierno socialista, inflación disparada. ¿Por qué? Porque probablemente eso camufle o evite una subida impositiva que tiene más rechazo social, y eso es una subida de ingresos, una subida fiscal que no lleva aparejada una subida impositiva, sino simplemente recaudo más sin tener que mover los tipos impositivos. Y eso es lo que persiguen, lo hablábamos al inicio, las políticas de izquierda, al final, asfixiar. Bueno, hemos escuchado ahí al señor Lorenzo, secretario provincial del Partido Socialista, que también anunciaba que se van a retrasar este invento tan magnífico de las primarias del Partido Socialista para elegir candidatos a las diferentes alcaldías de la provincia de Almería, entre ellas, lógicamente, la capital, que está muy discutida, por cierto. Ya no sé por dónde andan. La última vez que miré, teníamos 4 aspirantes en liza. Ya no sé por dónde andarán, pero bueno, me falta todavía haber incluido a un par de ellos. Pueden ser perfectamente 6. Entonces, yo no sé si es que esperan a noviembre, es decir, demoran 2 meses más de lo previsto la celebración de las primarias para ver si pueden llegar a una paz social, a unificar criterios, a dejar un solo candidato, evidentemente, y entonces por aclamación y evitar el follón que siempre se organiza con esto de las primarias, porque esto ha sido un invento diabólico por parte de los partidos progresistas, que al final están denostando totalmente el invento, porque es que, claro, huyen de las primarias como el demonio. Y entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Cualquier tipo de primarias, lo primero que consigue es una división interna en el partido, porque se crean bloques. Claro. Bloques que, según la virulencia que se le quiera dar a esas primarias, podrán ser más peleones o menos. Las primarias no consiguen llegar a nada bueno para el partido. No significa que elijan al mejor, lo único que significa es que dejan uno atrás. Y luego, además, todos tienen las mismas palabras cuando el que las gana, que quiere unir, que quiere hacer, pero el bloque que gana no admite en su dirección a ninguno de los otros bloques. Vaya. O si lo hace, muy excepcionalmente. O sea que la división es sistemática. Aquí en Almería, pues bueno, está la postulante de siempre, que es la portavoz municipal, señora Valverde, y veo que está postulándose también Juan Carlos Pérez Navas, que ya ha tenido sus oportunidades, creo, sus tiempos de mando. No creo que tenga mucha confianza de los afiliados socialistas. Como Galera de Cantero también, que es otra de las que están ahí en liza. Se ha destacado ahí formando parte o dirigiendo organizaciones semipolíticas o no políticas para al final llegar a manifestarse claramente políticas. Bueno, pues el partido verá, hay que desearle lo mejor al partido, que elija bien. Y lo único que nos faltaba también... Y esperamos en que se divida mucho. Es Inocencio,
Digo Inocencio, Indalecio. Indalecio. Indalecio Gutiérrez Salinas, que también parece que se... También se está postulando. Eso he oído, quiere dejar de ser... Hombre, Yo creo que es lo mejor que puede pasar al Partido Socialista, de verdad, sinceramente. Sí, que se presente mucho y que se divida. Efectivamente. Primero, honestamente, me parece contradictorio que los partidos políticos, que son los máximos representantes de la democracia, no tengan democracia interna. Eso es verdad, eso es verdad. Pero es que el proceso de primaria, al final, se manipulan, al final se alteran. Es decir, y sin ir más lejos, la propia capital, hacía poco era noticias de meter 200 afiliados de golpe, 200 nuevos votantes. Es decir, unas primarias que no representan la voluntad real del afiliado, no vamos a ningún sitio, como usted indicaba, Antonio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, a mí Ciudadanos también el follón que hubo con el tema de si habían pagado las cuotas de los afiliados, que de pronto alguien parece ser que hizo un acopio de afiliaciones, incluso pagando de su pecunio. Yo que perteneció a Vox he sido testigo también de nos han recurrido, nos han impugnado muchísimas primarias en muchísimas provincias, es decir, incluso con voto telemático. Es decir, que yo creo que donde, como dice el refrán, ¿no?, donde está la tentación, ¿no? Es decir, siempre hay posibilidad de hacer trampa. Yo creo que al final, como tú bien indicabas, Antonio, lo mejor es una elección, porque la primaria, como tú dices, no saca a la persona más preparada, ni a la persona más idónea. Y hablando de idoneidad, a mí, yo en el último pleno de Ayuntamiento de Almería, de verdad, tengo que decirlo, que me causó estupor escuchar a Ruano como portavoz adjunto y probablemente también candidato a las primarias. Es decir, ese otro que también está ahí. Un señor licenciado en Derecho, que si su profesor de Derecho Civil o Derecho Romano le escuchara, seguro que le suspendería. Hacer una diferencia exhaustiva, tajante, entre derecho a propiedad y derecho al uso. Eso estuvo genial. Es decir, mira, sí. señor Sobre la ocupación. Como ejemplo de primaria, que a veces se pretende una cosa y sale otra distinta, tenemos la del PP. Cuando salió Pablo Casado, con Dolores de Cospedal y con Soraya de Santa María. Yo creo que nadie esperábamos, los que estábamos más que leíamos, que saliera Pablo Casado. Sí, sí. Y al final se ha demostrado que no fue lo mejor. Claro, efectivamente. Y fue una victoria relativamente holgada, y fue una victoria solvente, con cierta solvencia. Es decir, pero claro, al final siempre detrás de unas primarias está como el candidato del aparato, el candidato del partido. Claro. Sí. Claro, y eso es lo que hace que le respalde la mayoría, eso es lo que hace, y al final pues digo que están viciadas, que están alteradas y no llevan a ningún sitio, Es penoso, es lamentable, porque debería ser, como digo, manifestación de democracia interna, un partido. Entonces, aquí nuestro líder es el que más consenso tiene los afiliados, pero desgraciadamente no se ha alcanzado la técnica. En esto de las primarias, aunque no existían primarias, sí existía ya la versión de las facciones dentro de los partidos. Acordaos, por ejemplo, de los guerristas y y los felipistas. Los felipistas. Pero eso es digno, Antonio. Yo creo que eso enriquece. Es decir, que un partido tenga contestación interna. Claro, es que eso debe enriquecer, porque gente, somos cada uno hijo de nuestro padre y nuestra madre, pensamos distinto y tenemos que aportar. Claro, el límite está hasta donde se lleva esas aportaciones, esas diferencias, esa guerra. Pero que las diferencias no son tanto por aportar al partido, son por ocupar sillones. Claro. Y si hay un sillón y hay tres para ocuparlo, solo lo va a ocupar uno. Imagínate cómo se van a sentir los otros dos. Entonces, vamos a ver, me están saliendo muchos ya, ¿eh? Sí. Porque ya tengo a Cantero, tengo Valverde, Pérez Navas. tengo Pérez Navas. Yo creo que Ruano También, tu amigo Ruano, tu colega. Colega, sí. Hay que ver el disparate. Yo le estaba escuchando Indalecio. y estaba sintiendo el buen Indalecio. Indalecio, sí, verdad. Intentan justificar la ocupación para considerarla como algo bueno y no saben cómo decirlo. Por más que esté licenciado en Derecho. Pero a veces el silencio, Antonio. Intentan justificar lo que es injustificable. Claro. Hablando de partidos políticos, y muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado con personajes rutilantes? Personajes que prácticamente lo tenían todo conseguido y que parecía que tenían una carrera por delante pues, fulgurante. Me refiero a Macarena Olona. ¿Qué ha pasado con Macarena Olona? Que bueno, pues resulta que no... consiguió triunfar en las elecciones andaluzas, porque tenía dos parlamentarios más
de las anteriores. No perdió, vaya. No perdió, no, ganó, incluso superó pero no llegó a las expectativas. Entonces se forjaron y se presentaron unas expectativas insuperables, que eran extraordinarias, que eran, bueno, era el partido político necesario para poder gobernar en Andalucía, porque el Partido Popular no iba a tener la mayoría suficiente y necesitaba la ayuda de Vox. Bueno, pues esto no sucedió y desaparece Macarena Olona del escenario político y se va a hacer el Camino de Santiago y hace un llamamiento por las redes para que la acompañen y tal, y no sé qué, y que sigue ahí. Adujo en su momento que era por un problema de salud, felizmente ya al parecer superado, meteóricamente superado. Eso afortunadamente hay personas que por fortuna pues lo superan rápidamente, es como un resfriado, prácticamente como un catarro. Bueno, pues una vez superado ese problema que le hizo desaparecer de la escena de política activa, pues ahora no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido. Pero esta misma mañana, en el programa de la mañana de Federico Jiménez Los Santos, en Es Radio, pues ha estado Abascal. Y Federico le ha preguntado a Abascal. Y ya se suele decir que en la radio, pues 5 segundos de silencio son, vamos, una eternidad, además inquietante, bastante inquietante. Vamos a ver la parte esencial cuando Federico Jiménez Los Santos le pregunta a Abascal qué es lo que pasa con Macarena Olona. Vamos a verlo. Lo más difícil de explicar, ¿qué es lo de Macarena Olona? Pues yo creo que ya... Sinceramente, o sea, no me hubiera gustado no hacer esta pregunta, pero entonces esto no sería radio, esto sería la SER o algo así. Pero explicar los resultados en Andalucía. ¿Qué ha pasado con Macarena Olona? ¿Por qué? O sea, es que ayer vi una foto que estaba con Mario Conde, un abogado del Estado con un ladrón de bancos. Nuestra Macarena. ¿Qué pasa? No soy capaz de explicar muchas cosas, Federico. Yo no, una vez que una persona abandona Vox, yo no puedo juzgar qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. No abandonó el partido, ¿no? Bueno, yo creo que para ser abogado del Estado no puedes estar afiliado a un partido. Entonces, sí. Y ella vuelve a la abogacía del Estado y bueno, es libre de hacer su vida y defender lo que ella quiera. Ahí es posible que quiera fundar otro partido, porque siempre ha habido, por parte de la gente, pues Hazte Oír, el Yunque, compañía y tal, pues el intento de hacer un partido más obediente a cosas religiosas, ultrarreligiosas, etcétera. ¿Eso cree que es posible o estando Vox y el PP es muy difícil? Bueno, yo no creo que Macarena Olona esté pensando que ella quiera, no lo sé, eso. No lo sé, pero que quiera hacerlo, usted sí, lo sabe. Que haya gente pensando en plantear otra alternativa política, pues es posible y es absolutamente... Yo creo que se han peleado. Se han peleado. Yo creo que en el fondo esta historia tiene mucho recorrido. A Macarena Olona en el partido la ha perdido su propio prestigio y su propia capacidad y su poderío. Macarena Olona llegó a estorbar en el Congreso a algunos de los jefes del partido, de Vox. Dicen que Ortega Smith, por ejemplo, o Buchadet tampoco... También. Dicen que, por ejemplo, enviarla aquí a Andalucía era una forma de quitársela de encima. A cambio de venir aquí, parece ser que se le habían prometido algunas cosas. Que una vez que ocurren las elecciones, que toma posesión, reclama eso que se le había prometido y se le dice que no. Y a partir de ahí pilla el rebote. Se le había prometido... Pero se le había prometido o lo pidió ella, porque ella pidió dos cosas. Pidió, si mal no recuerdo, integrarse en la directiva nacional del partido y el Senado, ser senadora. Y las dos cosas le dijeron que no. Vamos, yo creo que van por orden. Formar parte de la cúpula del partido, creo que se lo ofrecieron a cambio de venir a Andalucía. Una vez que viene a Andalucía, con aspiraciones a poder cogobernar, cosa que una vez que se celebran las elecciones se descarta, entonces cuando ella pide el Senado, porque ella mientras que tenía opciones a cogobernar aquí, como vicepresidenta, como consejera, como fuera, pues no iba a pedir al mismo tiempo el Senado. No. Entonces las cosas van consecutivas una detrás de otra. Y cuando pide eso y se le deniega absolutamente, es cuando se va.
Se va, pues parece ser que estaba enferma, que es cierto que hay certificados médicos, es un hecho que había perdido muchos kilos en pocos días y que era un tema de tiroides. Dicen, yo no he visto ningún certificado médico, pero parece que dicen, no tengo por qué no creerlo. Claro. Pero sí es cierto que se ha repuesto rápidamente, eso sí. Sí, se ha repuesto rápidamente. Afortunadamente. Se ha pegado viajes largos y además ha hecho el Camino de Santiago, hay unos 100 kilómetros, 100 y algo. Que muy bien. ¿Ella qué es lo que ha manifestado públicamente en los medios? Que vuelve a su puesto de la abogacía del Estado. Dice que ha rechazado ofertas de empresas privadas. Y respecto al comentario de Federico, hay una cosa que me llama la atención. Macarena Olona es abogada del Estado y Mario Conde es abogado del Estado. Amén. Independientemente de que esté condenado. Mario Conde además es una de las 3 máximas notas en abogados del Estado en toda la historia. Hay 3 opositores que sacaron máximas notas y una de ellas es Mario Conde. O sea que no es un abogado del Estado cualquiera y lo demostró en su trayectoria, aunque al final acabara como acabó, como consiguió puesto. Macarena es una abogada del Estado muy brillante también, con muy buenas notas, muy formada, peleona, todo eso. Macarena, ponerse en un partido al lado de ella o querer competir con ella, yo lo veo complicado y difícil. Lo veo. Ella siempre ha manifestado respeto por Santiago Abascal. Pues por el siguiente en el escalafón creo que no ha manifestado nunca tanto respeto. Que seguramente porque quería sustituirlo. Eso es el tema y es lo que Ortega ¿Siguiente te refieres? A Ortega en mí. Ortega. Desde mi punto de vista es el segundo en Vox. Una pelea entre un cuarto, quinto, sexto contra el segundo, pues tiene muchas veces pocas posibilidades. Claro. Yo creo, Ese es Antonio, lo de Macarena un poco Olona. por complementar lo último, lo que decía, si no me equivoco, ambos fueron número 1 de su promoción en la abogacía del Estado en sus oportunidades. Pero hay una diferencia. Pero aparte, nota máxima en todos los exámenes, lo que solo tú 3 comentabas, personas lo han conseguido. Uno de ellos acabó siendo cardenal, claro. otro ministro de Hacienda y el otro acabó en la cárcel. Pero yo creo que Macarena Olona, a título personal, es indudable su valía, su trayectoria profesional y política, pero creo que es el ejemplo más palpable de que carrera política y meritocracia a veces o casi siempre son incompatibles. Es decir, la carrera política va por otro aspecto distinto a la capacidad y al mérito profesional o personal. Es decir, la capacidad que ha demostrado Macarena Olona como portavoz adjunta en el Congreso. Me está indicando con eso que algunos presidentes de gobierno han llegado a presidentes sin ser capaces. Bueno, cuanto menos pone en duda su capacidad, a la vista estamos. Es decir, eso es lo primero. Hombre, este presidente que tenemos incluso ha falsificado su estudio, por ejemplo. Su doctorado. Tenemos en duda si ha estudiado o no ha estudiado. Y luego, enlazando con el tema anterior, yo creo que también el ejemplo de que a veces unas primarias no vienen mal. Es decir, en Andalucía, si no unas primarias, por lo menos una pequeña consulta. Es decir, yo tenía claro que el perfil de Macarena Olona en Andalucía no era el idóneo. Y ella también lo sabía, seguro. Ella también lo sabía. Pero fue una imposición, una doble imposición. Imposición a los andaluces e imposición a la propia Macarena. Pero perdón un segundo, es que según informaciones hay otra imposición más. Todos los discursos de ella le venían impuestos. Claro. Toda su campaña electoral. Eso es lo siguiente que iba a decir. La prueba fue la campaña. La prueba fue la campaña. No tuvo libertad. Claro, no se puede hacer peor campaña. No se puede hacer peor campaña. Oye, pues dice la gente todo lo contrario. Dice, no es que es un verso suelto, es que ha hecho la campaña. Yo opino como Antonio. O sea, que no, totalmente. Y yo he estado dentro y creo, apostaría, porque pero algo más que indicativo de eso es que creo que todos sus discursos, todos sus actos estuvieron, creo que excepto uno, estuvo ella arropando a Santiago Abascal o Santiago Abascal arropándola a ella. Ya. Nunca la dejaron suelta. Claro. Para ir. De hecho, a ella se le aparta haciendo campaña. En los primeros digamos del meeting televisado, no es meeting, sino de cuando se juntan todos, el debate televisivo. Después del primer debate, la apartan. Hay debate y debater.
Efectivamente, efectivamente. Pues después de ese primer debate la apartan un tiempo, supuestamente, por decisión del partido, porque está muy estresada, y yo creo que todo eso era señal de que estaba habiendo imposiciones, de que estaba habiendo manipulación, que estaba habiendo... Claro. Y no tiene sentido que una persona que lidera un grupo parlamentario, que lidera una campaña electoral y que era la candidata a la presidenta de la Junta de Andalucía, que no vaya a ser la líder del grupo parlamentario, que no tengan capacidad de decidir los puestos que se reparten en el grupo parlamentario. Claro. Entonces, es normal que Macarena Olona haya tomado la decisión que ha tomado. Y es una pena por ella y por Vox, porque para mí era de las personas, por no decir la más preparada y la mejor valorada también a efectos electorales y sociales. ¿De quién sería la idea de ponerla de candidata a la andaluza? Pues yo creo a toda vista que parece ser que fue una imposición y el secretario general del partido es Javier Ortega. De encima. Javier Ortega Smith, claro. Es que ella en el Congreso ha demostrado su valía, todos los recursos que puso contra decisiones del gobierno, todos los ganó en el Constitucional. Ella es quien tumba los... No es que ella hiciera todo el recurso, pero ella dirigía esos recursos y era la que le daba el visto bueno final, la que lo hacía. Ella es que se tumba todos los estados de excepción que hubo aquí, se lo tumba todo. Ortega es mi abogado también, pero no llega a ese nivel. Y yo no digo que sea malo, pero hay distintos niveles. Y además, que era ella la que lo ganaba, es que se hizo muy público y notorio que era Macarena la que ganaba, no Ortega en mí. Eso le tuvo que hacer daño a Ortega. De hecho, ahora también empieza a filtrarse que parece ser que en la campaña, en las elecciones autonómicas de Madrid, también hubo cierto intento de manipulación. Lo que pasa es que, claro, en ese caso había un matrimonio que es también más fuerte, que se unieron, claro, y consiguieron tener una campaña alternativa o ajena a la manipulación o al control del secretario general. Eso, así no se puede hacer política, así es muy difícil avanzar en política. Así es prácticamente imposible y yo creo que a Vox le va a pasar muchísima factura el caso de Macarena Olona. Y no descarto, no sé si va a plantear alguna otra opción política. Yo creo que no. Creo que ella tiene una profesión muy digna, que le ha costado mucho trabajo sacar su profesión y que vive bien. Y no creo que a esta altura haya planteado alguna opción política. Ella ahora mismo, profesionalmente, no tiene problemas para ganar prácticamente el dinero que quiera. No, claro que no. Las empresas privadas se la rifarían. Lo que pasó con Soraya Sáez de Santa María, esta gente no tiene problemas. Que de ahí ella prefiera una época de tranquilidad ejerciendo su puesto, donde la destinen como abogada del Estado, que tampoco es como para que pase hambre de abogada del Estado. Hay una excepción, que es Albert Rivera, que es el que vuelve a su actividad profesional y parece ser que no despunta o que no triunfa. Hay criterios. Están los datos que dio la empresa y los que dio él. De hecho, ya está fichado por otra empresa también. Parece ser que con mejores perspectivas económicas. Lo que no sé, el día que deje la política alguna ministra, como por ejemplo Pilar Llop, ¿qué empresas son las que van a apostar por ella? Porque, vamos a ver, ayer no, el lunes, porque ayer no tuvimos tertulia. Estuvimos recordando unas declaraciones que hacía Pilar Llop, ministra de Justicia, cuando dijo que ella cada vez que sube al metro o al autobús no oye otra cosa a los usuarios del metro y del autobús que el problema que hay con el Consejo del Poder Judicial. Que están hablando siempre de eso, que es una cosa increíble. Eso no, de la luz, de la cesta de la compra, de los precios, de todo eso, del colegio, de los niños, todo ese tipo de historias no se habla en el metro y el autobús. Todo el mundo está... yo es que me pasa todos los días, cuando voy a tomar café a una cafetería o subo al 18 del autobús de Almería, yo creo que todo el mundo va hablando de eso. Yo no creo que ella coja el metro más veces que tú, ¿eh? Pues lo mismo me gana. También lleva razón. Lo mismo me gana, porque aquí en Almería yo lo cojo de vez en cuando para medir un mueble o para hacer un bricolaje. Pero, es que ella no creo que lo coja. Pero coger el metro aquí en Almería es muy difícil. Incluso en redes sociales una encuesta acerca de los candidatos. Mire, los jueces progresistas, los conservadores, tenemos esto, tenemos aquello. Bueno, yo creo, siempre existirá alguna eléctrica, seguro que está interesado en ficharla. Sí, desde luego. Seguro. Pues tenemos otra. Esto fue el lunes, hoy tenemos otra.
Y la que tenemos es la siguiente. Habla Pilar Llop de los españoles, o sea, los catalanes que viven en España y los españoles que viven allí. Sí. No dijo en Cataluña, pero lo ha dicho así, una cosa. Bueno, mejor lo vemos, porque es imposible imitar esta interpretación de lo que es un país, una nación y el concepto que tienen del secesionismo, del separatismo, del concepto que tienen de España, de los españoles, de las regiones, de la catalanidad, de la murcianidad, de la almerencialidad o de lo que sea. Vamos a escuchar a nada menos y nada más que la ministra notaria del Reino, la ministra de Justicia, Pilar Llop. Alentar el desapego con las instituciones es una muestra de falta de solidaridad, que es un principio constitucional, y también se habla de solidaridad hasta, me parece que 15 veces en el Estatuto de Cataluña. Pero es que no hay catalanes viviendo en otros lugares de España y viceversa. No hay españoles viviendo también allí también. Y no piensan en estas personas que se sienten tienen esa idea. Dice, y no piensan... Hay que aclarar que esta señora, antes de ser ministra de Justicia, sí, era la cuarta autoridad del Estado por orden jerárquico. El rey, presidente del gobierno, presidenta del Congreso y presidenta del Senado. Claro. Cuarta autoridad. Sí. Ahora notaria mayor del reino como ministra de Justicia y que, no sé... Y profesionalmente es magistrada. Hay que aclararle a esta señora que también preocupa que en Cataluña hay 7.780.000 españoles. Todo. 7.780.000 españoles. Hay tantos como en Andalucía. Tantos españoles hay en Cataluña como en Andalucía, casi. Andalucía tiene más de 8 millones de españoles. Andalucía tiene más de 8 millones de españoles. Cataluña tiene casi 8 millones de españoles también. O sea que hay personas viviendo allí, no pueden decir Cataluña, no pueden decir España, pero bueno, ¿qué gobierno es este? ¿Este es el gobierno de España? ¿Este es el gobierno de la gente? ¿Es posible que lo pongamos otra vez y nos vamos a publicidad enseguida? Vamos a ver si lo vemos de nuevo para que vean ustedes cuál es el caché que tiene este gobierno de España. ¿Cómo son los ministros? Y estamos hablando de no una ministra que acaba de llegar, no sé, en puesto del astronauta o no sé quién, o de igualdad o cosillas de esas menores, que eso sí, tienen buenos presupuestos, pero que no sirven para nada, algunos ministerios inútiles. No, estamos hablando del Ministerio de Justicia, la ministra de Justicia. Vamos a escucharla en el concepto que tiene de los españoles y de los catalanes y viceversa. Alentar el desapego con las instituciones es una muestra de falta de solidaridad, que es un principio constitucional, y también se habla de solidaridad hasta, me parece que 15 veces en el Estatuto de Cataluña. Pero es que no hay catalanes viviendo en otros lugares de España y viceversa. No hay españoles viviendo también allí también. Y no piensan. Es que, de verdad, te lo digo, es una cosa increíble, Es una cosa increíble. Le cuesta la vida decir que hay españoles viviendo en Cataluña. Es que son 7.780.000. Si no hay que decir que hay un murciano viviendo en Cataluña o un almeriense. No, es un español. Lo mismo que el resto de los catalanes que son españoles. Pero así, ¿qué podemos esperar de este gobierno social comunista? Y de una ministra socialista, que por cierto es madrileña. No estamos hablando que es de Vic o de pueblo así de raza. Podemos esperar y confiar en que alguna vez se equivoquen. Es increíble, porque como hagan lo que quieren hacer, no hunden. Es que esa es la subsistencia de este gobierno, es que se equivoca o dice una expresión que no guste a los independentistas y estamos a la puerta de negociar el presupuesto general del Estado. Efectivamente. Es que hay que hilar muy fino. Bueno, en fin, muchas gracias por estas noticias que nos trae nuestro gobierno para la españolidad, para el concepto de nación, para el concepto de país, yo qué sé ya cómo llamar a esto. Venga, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con otras cosas más cercanas. Hasta ahora.